Vamos a orar para que el Señor guíe mis palabras y disponga nuestra mente y corazón. Señor amado, Creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien gobierna todo desde el cielo, quien escudriña los corazones y la mente y los más recónditos pensamientos del ser humano, a ti venimos con humildad de corazón para encomendar esta enseñanza en tus manos. Guíame por la luz de tu palabra y permite que mis hermanos aquí reunidos y los que escuchan esta enseñanza a través de las redes sociales sean edificados. Dispón sus mentes y corazones para que su corazón sea tierra fértil donde la semilla de tu palabra caiga, germine, crezca y produzca fruto para honra de tu santo nombre. Bendice esta enseñanza, Señor. Toma mis palabras y guíame, Señor, y permíteme enseñar lo que es recto y justo delante de tus ojos. Con temor me acerco a tu palabra, con reverencia, Señor, temblando ante ti, Señor, porque tú eres el Dios Santo, que nos enseñas que eres un Dios celoso, un Dios al cual debemos postrarnos y con humildad reconocer tu señorío y tu grandeza, que somos simplemente criaturas en tus santas manos, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en nuestro recorrido por la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo estamos considerando el capítulo 6. Hace 8 días consideramos los 2 primeros versículos de este capítulo 6, donde Pablo en su instrucción al joven Timoteo recomienda cómo debía vivir y ser las relaciones entre esclavos y cristianos y cómo los amos que son cristianos debían tratar a sus esclavos y cómo los esclavos cristianos debían servir a sus amos que no eran creyentes. En otras palabras, la intención de Pablo era instruir a Timoteo acerca de este otro grupo de personas que conformaban la iglesia, que eran parte de la membresía de la iglesia de Éfeso, la cual el joven pastor Timoteo estaba pastoreando. Era una iglesia multifacética, había muchos tipos de personas en esta iglesia, en esta ciudad, y la iglesia estaba conformada por muchos temas de cultura y situaciones de cuestiones que no eran fácil tratar. Entonces Pablo tiene la intención de instruir a Timoteo para que él fuera un excelente pastor y pudiera también tratar con este grupo de personas que conformaban la iglesia, esclavos y amos, tanto esclavos creyentes como amos inconversos y esclavos creyentes como amos creyentes también. El día de hoy consideraremos los versículos 3 al 5. Así que les invito a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Ya están ubicaditos, ¿cierto? Bien, dice así la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén.
Este será pues el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. La enseñanza lleva por título Las sanas palabras del Señor Jesucristo. Las sanas palabras del Señor Jesucristo. Nuestro pasaje lo dividiremos en dos encabezados. El primer encabezado serán las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Y en segundo lugar, el segundo encabezado es el carácter de los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículos 4 y 5. Entonces, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, y el carácter de los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículos 4 y 5. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Para iniciar la exposición, no debemos perder de vista las últimas dos palabras de Pablo a Timoteo en el verso 2 de este capítulo. Las últimas dos palabras dice Pablo: esto enseña y exhorta. Estas dos palabras son un enganche con la idea que Pablo va a desarrollar a continuación en los siguientes versículos. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, este verso 3 tiene dos ideas principales. La primera idea que tiene, la primera enseñanza es el celo por la sana doctrina. Y la segunda idea es la importancia de las sanas palabras de Jesucristo. Esas son las dos ideas que encierra el versículo 3. El celo por la sana doctrina y la importancia de las sanas palabras de Cristo. Vamos a desglosar este verso 3. Versículo 1 inicia, el verso 3 inicia diciendo: si alguno, esa palabra si alguno hace referencia a cualquier miembro o maestro de la congregación, si alguno. Luego el versículo sigue diciendo: enseña otra cosa y no se conforma. Estas palabras hacen referencia a cualquier doctrina diferente a la doctrina de Cristo que alguno llegare a enseñar en la congregación y que no está en conformidad a las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Enseña otra cosa y no se conforma. Hace referencia a eso, a que alguno llegare a enseñar en la congregación algo que no está en conformidad a las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego el texto sigue diciendo: las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las sanas palabras hace referencia a lo incorruptible y a la pureza del mensaje de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Cristo son incorruptibles y son puras. Por lo tanto, deben ser tenidas en suprema exaltación, porque son palabras puras e incorruptibles. Luego el texto sigue diciendo: y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí hay dos palabras que vale la pena examinar su significado, que son doctrina y piedad. Doctrina. La palabra doctrina en este contexto
se refiere al conjunto de enseñanzas e instrucciones dadas por Cristo y sus apóstoles a la iglesia. Repito, doctrina en este contexto hace referencia al conjunto de enseñanzas e instrucciones dadas por Cristo y sus apóstoles a la iglesia. Luego viene la palabra piedad. La palabra piedad viene de la palabra griega eusebeía. Esta palabra significa el esquema del evangelio. El esquema del evangelio. En consecuencia, la palabra piedad en este contexto se refiere al esquema del evangelio de la gracia que está insertado en la doctrina o conjunto de enseñanzas dadas por Cristo y sus apóstoles a la iglesia. En otras palabras, toda enseñanza, óiganlo bien, toda enseñanza dada a la iglesia debe estar impregnada, guiada y centrada en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Y es a eso que hace referencia estas palabras del versículo 3. Entonces podemos ver en este pasaje que Pablo sigue insistiendo a Timoteo en la importancia de preservar y enseñar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque él ya había advertido a Timoteo en el capítulo 1, en el capítulo 4, acerca de preservar la sana enseñanza y evitar la falsa doctrina que muy fácilmente se puede meter en la iglesia por medio de la falsa enseñanza de los falsos maestros, los cuales para engañar emplean con astucia las artimañas del error para desviar a los creyentes de las sanas palabras del evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ok. Entonces, Pablo insiste en la preservación y la enseñanza de la sana doctrina. Miren lo que dijo Pablo a Timoteo en el primer capítulo. Nosotros ya vimos eso hace mucho tiempo, pero vayan allá para mirar la importancia, la insistencia de Pablo en preservar la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 1, 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso, porque era allí donde estaba la iglesia y Timoteo iba a pastorear esta iglesia. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, es decir, de preservar las sanas palabras, la sana doctrina, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales se desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Muy fácilmente algunos se pueden desviar de las sanas enseñanzas, de las sanas palabras de Cristo, de la sana doctrina, a vanas palabrerías. Cuando ponemos oídos a sueños, a visiones, a cosas que no están escritas, las cuales están comprobadas por la palabra de Dios y garantizadas por el Espíritu Santo, que ha preservado este libro a través de los tiempos. Entonces, la sana doctrina debe estar basada en lo que está escrito, pero en lo que está escrito tomado en su contexto y a la luz de todo el contexto del libro sagrado, no de textos extraídos para formar doctrina de un texto arrancado, y exégesis se llama eso. Sino, si yo enseño un texto, debe ser enseñado en su contexto inmediato, en su contexto secundario y en su contexto general. Porque un texto debe ser enseñado en esos tres círculos: contexto inmediato,
contexto secundario y contexto general. El contexto inmediato es el versículo antes y el versículo después. El contexto secundario es lo que dice el libro y el capítulo, donde está el texto. Y el contexto general es lo que dice toda la escritura acerca del texto. Son tres filtros que son importantísimos para poder entender y comprender las Sagradas Escrituras. Porque muchos hacen doctrina de textos arrancados y de ahí forman su enseñanza, pero no están en conformidad ni en armonía con lo que dice todo el conjunto de las Escrituras. Entonces, de ahí la importancia. ¿Y qué pasa con los que se desvían de la doctrina? Pues se van a palabrerías, a cuentos, a fábulas, a mentiras, a enseñar cosas, cuestiones de su imaginación. Y la doctrina verdadera, ¿qué es lo que hace según el versículo 5? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La buena doctrina hace eso, darnos una limpia conciencia, un amor nacido de corazón y una fe no fingida. No aquellos que aparentan piedad, pero que son traicioneros y le entierran a uno el puñal por la espalda. No de esos. El verdadero evangelio es aquel que produce un amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia, una conciencia limpia. Pablo decía: yo procuro tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, y una fe no fingida, una fe auténtica, que realmente es sincera, que realmente es algo que se ve que es real, que no se está engañando a nadie, que no es hipocresía. Ahora pase conmigo a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí escuchan eso? Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras, a las experiencias personales. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple su ministerio. Amén. Qué exhortación tan tremenda esta, ¿no les parece? Pablo le encarece a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo en el versículo 1, el cual juzgará a los vivos y a los muertos, al cual daremos cuenta un día en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra. ¿Qué es lo que debemos predicar? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Insista a tiempo y fuera de tiempo. Quieran escuchar o no quieran escuchar. Tengan pereza o no tengan pereza. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Con esas enseñanzas, redarguir, confrontar, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un maestro de la palabra debe tener doctrina, pero también ¿qué? Paciencia y perseverancia. Y todo eso lo dice Pablo a Timoteo porque hay una razón muy poderosa que se cumple y se ha cumplido a través de estos siglos que han pasado. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿A alguien le ha rascado el oído? ¿Sí?
Cuando usted rasca, ¿cierto? Qué rico rascarse el oído. Es como delicioso rascarse el oído. Esa es la tendencia de algunos. Les gusta escuchar siempre algo nuevo, algo que les llame la atención. Tienen comezón de oír. Y se amontonan en sus maestros conforme a sus concupiscencias. Y como tienen comezón de oír, sus mentiras, sus embustes, van a apartar de la verdad el oído. Y se vuelven a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio en todo. ¿Qué es la sobriedad? Estar con una mente despierta, libre de influencias externas. Solo la influencia de Dios y de su palabra controlándonos. Libre del licor, libre de cualquier cosa. Sobriedad. Tú sé sobrio en todo. Lo contrario de sobriedad es la borrachera, ¿cierto? La embriaguez. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Nos toca soportar aflicciones, porque a veces los de la misma congregación se le vienen en contra a uno. Levantan el pie y lo cosean a uno y le hacen escocer y doler. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Qué quiere decir eso? Predique el evangelio de la gracia de Cristo. El evangelio de la gracia de Cristo. Cumple tu ministerio. Y eso no es solamente para Timoteo, sino para todo verdadero creyente. Estar dispuesto a cumplir con ese ministerio. Amén. Y por último vamos a Romanos 16. Romanos 16. Notan la importancia y el énfasis que hace Pablo en la preservación de la sana doctrina. Romanos 16, 17 y 18. Dice, Romanos 16, 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tremenda esta descripción que hace aquí el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Dice, de ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Hay muchos en las congregaciones que causan divisiones y tropiezos, que no les gusta unir sino dividir, murmurar, y nada les gusta. Y entonces ellos causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y se van en contra de la doctrina bíblica. Muchas veces porque no la conocen, están cegados, tienen un pensamiento ahí, pero no han estudiado realmente la Biblia. Y se creen maestros sin serlo. Dice, la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esas personas divisorias, que son sabios en su propia opinión, que quieren dividir y se creen la última Coca-Cola del desierto, que en lugar de traer unidad, traen división, dice Pablo que debemos apartarnos de ellos. Porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Solo tienen intereses personales y con suaves palabras, son palabras tiernas, muy suaves, lisonjeras, aduladoras, pero tienen veneno. Y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿A quiénes engañan? A los ingenuos. ¿Y quiénes son los ingenuos? Los que no conocen la doctrina verdadera. De ahí la importancia de conocer la Biblia y de ser expuestos a la verdad. Por eso esta carta de 1 Timoteo es tan importante, porque es una carta pastoral, es una carta doctrinal, una manera de advertirnos lo que pasa en las iglesias. Dios la dejó allí escrita con ese propósito. Ahora vemos entonces, hermanos, cómo Pablo hace énfasis en la importancia de preservar la sana doctrina.
Pero ahora yo quisiera que miráramos la importancia de las sanas palabras de Cristo, de las cuales testifican las Sagradas Escrituras, porque nuestro texto dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que miremos unos textos que nos hablan de la sana palabra del Señor Jesucristo. El primer texto es Marcos 13:31. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán. Son palabras de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras imperecederas. Son palabras eternas, palabras que siempre permanecen vigentes, son imperecederas. Por eso son las sanas palabras de Cristo. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 4, verso 22. Lucas 4, verso 22. Dice: y todos daban buen testimonio de él, de Cristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces mire lo que testificaba la gente de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sus sanas palabras, son palabras de gracia. Qué importante, ¿no? No solamente son palabras imperecederas, sino que son palabras llenas de gracia y de bondad. Ahora vaya conmigo a Lucas 4:32. Adelántese un poquito allí. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Así que las palabras maravillosas de Cristo son palabras con autoridad. No son como las palabras de los escribas que enseñaban una cosa pero con sus actos mostraban otra. Así que las palabras de Cristo son palabras imperecederas, palabras llenas de gracia y son palabras con autoridad suprema. Ahora vaya conmigo a San Juan 6:63. San Juan 6:63. Dice la Escritura: y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Hermanos queridos, ¿cómo son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Espíritu y vida. Son palabras espirituales que dan vida, y esa vida hace referencia a la vida eterna. Así que las palabras de Cristo son imperecederas, son palabras llenas de gracia, son palabras con autoridad y son palabras espirituales llenas de vida eterna. Vaya conmigo a San Juan 8:51. San Juan 8:51, estamos mirando la Escritura. Las palabras de Cristo siguen siendo anunciadas. En San Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, las palabras de Cristo son palabras de vida eterna, porque el que guarda la palabra de Cristo nunca verá muerte. Así que las palabras de Cristo son imperecederas, llenas de gracia, con autoridades espirituales y llenas de vida, y son palabras de vida eterna. Y por último vamos a San Juan 12:48. San Juan 12:48, y gocémonos en lo que dice la Escritura de las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice San Juan 12:48? Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que según este versículo de San Juan 12:48, las palabras de Cristo son palabras de juicio, porque dice claramente
que el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, y las palabras que yo les he hablado, o la palabra que yo les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sus palabras son palabras de juicio. Así que concluimos que las palabras de Cristo son imperecederas, llenas de gracia, con autoridad, espirituales, palabras de vida eterna y palabras de juicio. Yo no podía pasar desapercibido eso que expresó Pablo en el versículo 3 de nuestra carta que estamos estudiando. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, hermano, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El carácter de los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 de Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Ahí comenzamos a ver el carácter de los que no se conforman a las sanas palabras de Cristo. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y otra vez Pablo insiste: apártate de los tales, como lo había enseñado en Romanos 14, que ya lo vimos. Amén. Bien, hermanos, Pablo describe, hermanos, en estos dos versos 4 y 5, de manera exhaustiva, el carácter perverso de los falsos maestros que perturban las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Es una descripción bien fuerte que nos indica que todos aquellos que desechan las sanas palabras del Evangelio de la gracia de Cristo caen en esa descripción. Al leer el pasaje, vemos que es una secuencia de pecados, el uno conlleva al otro, y así sucesivamente se describe el carácter pecaminoso de los que desechan el Evangelio de la gracia de Dios. Verso 4, pongan sus ojos. Lo primero que dice el verso 4 del carácter de los que rechazan las sanas palabras de Cristo es que está envanecido. La primera descripción pecaminosa del carácter del falso maestro es que está envanecido. Esto quiere decir inflarse con arrogancia y orgullo. En el original griego quiere decir inflarse con arrogancia y orgullo como el pavo real. Se cree el sabio de sabios esa persona y no admite refutación, y lo más grave es que se ratifica en su error, aunque se le muestre que está equivocado. Eso hace referencia a ese falso maestro, a esa persona que rechaza el Evangelio de la gracia de Dios. Está envanecido, se envanece, se infla, se enorgullece como el pavo real, porque se cree sabio. El sabio de los sabios no admite refutación. Luego dice que nada sabe, el versículo 4, nada sabe. Esto quiere decir que el orgullo y el engreimiento del envanecido le hacen sordo a la verdad, porque no cree en las palabras de Cristo, porque cree que se las sabe todas, pero en realidad nada sabe acerca de la verdad. No ha entendido realmente el Evangelio porque no escucha la verdad. Él es sabio en su propia opinión, y por ser sabio en su propia opinión cierra el oído a la verdad. En consecuencia, nada sabe acerca de la verdad, porque Él es la verdad en sí mismo, y lo que Él enseña es lo que está bien.
y los demás están en el error. En tercer lugar, el texto dice que delira acerca de cuestiones y palabras. Esto hace alusión a alguien que está enfermo y con fiebre muy alta. Una persona que está enfermo y con una fiebre muy alta, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Delira. Por lo cual ve y dice cosas que no son reales. Cuando una persona delira, ve cosas y dice cosas que no son reales, incoherencias. Cuando alguien desecha las sanas palabras del Evangelio de Jesucristo o de la gracia de Cristo y abraza sueños, visiones mentirosas, por lo tanto delira creyendo, diciendo y enseñando cosas que no son ciertas, porque son cuestiones de su imaginación. La palabra de Dios, la revelación de Dios para nosotros está consignada en este libro y es a ella a la que debemos someternos. Cuando yo comienzo a recibir y a creer revelaciones extrabíblicas, comienzo a delirar, a enseñar y a creer cosas que no son correctas, porque la Escritura es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer hasta que el lucero esclarezca y el lucero de la mañana, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Entonces, el que abraza sueños y visiones y un poconón de cosas son mentiras. Por lo tanto, delira creyendo que está diciendo y enseñando cosas que no son ciertas y que no se acomodan a la doctrina que es conforme al esquema del Evangelio de la gracia de Dios. Porque por eso, y a la doctrina que es conforme a la piedad, significa que no se acomoda al esquema del Evangelio de la gracia de Dios. No se acomoda a ese esquema. Entonces, tales personas también abrazan el legalismo y el humanismo. Sin darse cuenta, abrazan el legalismo y el humanismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, en cortas palabras, es creer que nos salvamos por obras y por cumplir normas y obedecer la ley, desechando la suficiencia del perfecto sacrificio de Cristo, que fue el que cumplió la ley por nosotros. Eso es legalismo. Vuelvo y repito, es creer que nos salvamos por obras y por cumplir normas y obedecer la ley, desechando la suficiencia del perfecto sacrificio de Cristo, que fue el que cumplió la ley por nosotros. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículos 11 al 13 dice, Gálatas 3, 11 al 3 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, ahí están las buenas noticias, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pongan sus ojos en el texto de Gálatas 3:11. Dice la palabra de Dios, y que por la ley, escuchen, que por la ley de Dios ninguno se justifica para con Dios. Nadie puede justificarse y ganar la salvación diciendo que obedece la ley. Y es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En Cristo y su obra perfecta. Y la ley, luego añade Pablo, no es de fe. La ley enseña, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. La ley nos dice, si usted quiere salvarse por obediencia a la ley, usted tiene que hacer todo lo que dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos perfectamente. Obedecer tanto la ley moral como la ley civil y la ley ceremonial perfectamente.
sin quebrantar ninguno de ellos. Y el día que lo quebrante usted ya está condenado. No hay nada ya que hacer. Nadie se puede justificar por la obediencia a la ley. Porque la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, salvación por obras, y la salvación no es por obras. Y luego dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La condenación. Todos nacemos bajo condenación porque todos de una manera u otra violamos los mandamientos de la ley de Dios. Somos malditos. Maldito el que no permaneciere en las palabras del libro escrito. O sea que todos estamos bajo maldición, destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito por nosotros, sin ser maldito. Recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por haber violado la ley de Dios. Se puso en nuestro lugar, como cantábamos el himno ahora, el glorioso intercambio. Y recibió el justo y merecido castigo que merecían nuestros pecados en lugar nuestro, hecho por nosotros maldición. En la cruz Él recibió la maldición que tú y yo merecíamos recibir y el castigo que merecíamos recibir. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En el madero colgaban solo a los malditos criminales. Y Cristo, sin ser criminal, fue colgado en el madero porque estaba siendo tratado por el Padre como un criminal, como un maldito, en lugar de nosotros, para que tú y yo fuésemos redimidos y salvados por su gracia. Amén. Por eso, hermanos queridos, el legalista no admite cosas porque él se cree que se salva por lo que hace. Pero el falso maestro también no solamente abraza el legalismo, sino que también abraza el humanismo. Y el humanismo es la doctrina que pone al hombre sobre todo y desecha la autoridad y la centralidad de Dios. El hombre y no Dios se convierten en la medida de todas las cosas, como vemos en el mundo. Y estas tres cosas mencionadas anteriormente son la esencia de la falsa doctrina, de los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La aceptación de cosas extrabíblicas, el legalismo y el humanismo, tres cosas que mencioné en esto que acabé de enseñar. Entonces, estas personas se vuelven incorregibles a menos que Dios toque su conciencia y su corazón y les haga entender su error y los saque de ese legalismo, de ese humanismo y de esas falsas mentiras y cuentos que creen y que en su conciencia están convencidos que es verdad. ¿Por qué? Porque no conocen realmente el libro sagrado. Luego nuestro texto sigue diciendo que tales doctrinas, en el versículo 4, producen contiendas. Los que enseñan esas doctrinas, legalismo, humanismo y cosas extrabíblicas, producen contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Fíjense cómo un pecado va llevando a otro y causa mal. El legalista y el humanista y el que abraza sueños y visiones extrabíblicas es contencioso, busca dividir y hacer equipo para lograr sus propósitos. Le gusta formar discusiones por cosas que no tienen sentido, que no son relevantes realmente. En consecuencia, estas discusiones, lejos de traer unidad en la iglesia, producen envidias y pleitos, llevando a las personas a blasfemar
el nombre de Dios y a crear malas sospechas y desconfianza entre los hermanos. Note nuevamente lo que dice la parte final del versículo 4. Leamos todo el versículo. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Eso hace un falso maestro: dividir, crear malas sospechas, sembrar duda para que los hermanos no atiendan el evangelio. Dividir, crear malas sospechas y envidias. Verso 6 de nuestro pasaje. Y disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando una persona rechaza la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, conforme al esquema del evangelio de la gracia, se enfrasca en discusiones necias que no traen ningún provecho espiritual. Y esto se debe a que su entendimiento está corrupto, privado de la verdad. Es decir, esa persona realmente no conoce a Cristo, aunque diga conocerlo. Realmente es un religioso, nada más. Es un religioso, pero muerto en delitos y en pecados. Son religiosos legalistas que profesan conocer a Cristo, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables en cuanto a toda buena obra. Fíjense que yo no me he salido del texto sagrado para nada, y es lo que está diciendo el texto. Amados hermanos, fueron los principales sacerdotes, los altos religiosos, los cuales eran fariseos y legalistas, los que por envidia y orgullo entregaron a muerte a Jesucristo. En Marcos capítulo 15, si usted me acompaña allá sin perder Primera de Timoteo, Marcos 15, 6 al 11 dice lo siguiente. Dice así: ahora bien, Marcos 15, 6 al 11. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho, es decir, que le soltara un preso. Y Pilato les respondió diciendo: ¿qué queréis que os suelte? Diciendo: ¿qué queréis? ¿Que os suelte al rey de los judíos? Es decir, refiriéndose a Cristo, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué los principales sacerdotes, la alta alcurnia de la religiosidad de Jerusalén, entregó a Cristo a los pecadores, a los verdugos? Por envidia, porque conocía, verso 10, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, y además de eso incitaron a la multitud para que soltaran a Barrabás y mataran a Cristo. ¿Notan ustedes que hay personas que aparentemente parecen piadosas y son religiosas, pero tienen corazones perversos? Pero ellos en sí mismos no se consideran perversos, sino que se creen santos e incorruptibles. Los tales no conocen al Señor, los cuales están privados de la verdad, porque no conocen al que es la verdad, a Cristo. Y Pablo termina describiendo a los falsos maestros con una cereza sobre el pastel. Dice que los tales toman la piedad o la religión como fuente de ganancia. Es decir, manipulan y hacen negocio con la religión con palabras fingidas. Tremendo. Así termina Pablo la descripción
de los que no se acomodan, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, como aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia. Por eso Pablo termina el versículo 5 diciendo: apártate de los tales. Pablo le advierte a Timoteo que se aleje de estas personas. No debe permitir que sus enseñanzas contaminen la iglesia, porque los maestros del error no se conforman a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Su doctrina no produce genuina espiritualidad ni unidad. Son orgullosos, realmente no conocen la verdad porque son corruptos de entendimiento. Están enfermos de contiendas, envidias y blasfemias. Buscan ganancia y reconocimiento personal. Hermanos queridos, eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos en esta mañana, en este texto. Y quiero que usted vaya usted conmigo a Tito, capítulo 1, versículos 7 al 16. Es un texto muy importante. Tito 1, 7 al 16 dice: porque es necesario, está hablando del carácter del pastor y de un cristiano genuino, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor, escuchen bien, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que eran legalistas, eran humanistas, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, oigan eso, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esa es la descripción de un falso maestro. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Hermanos queridos, ahí está la descripción de lo que es un falso maestro, que fácilmente puede engañar multitudes y llevarlos como borreguitos a creer cosas que no son bíblicas. A los tales hay que taparles la boca, dice el Señor en su palabra. Quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas la enseñanza el día de hoy. Estoy a tiempo. Este pasaje bíblico, hermanos, tiene algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Por supuesto que sí. En primer lugar, nos enseña a ser cuidadosos con lo que escuchamos y con lo que vemos. No debemos creer todo lo que nos dicen, incluso si viene de personas que parecen ser sabias. Debemos basar nuestras creencias en la enseñanza de Jesucristo y en la Biblia, la palabra de Dios. En segundo lugar, este pasaje nos enseña a evitar la división y la discordia. Si vemos que alguien está enseñando falsas doctrinas, que está trayendo discordia entre hermanos, debemos reprenderlo y debemos alejarnos de esa persona. No debemos permitir que sus enseñanzas contaminen nuestra fe.
En tercer lugar, la tercera lección que aprendemos de este pasaje es que nos enseña a ser humildes. No debemos creer que sabemos más que Dios, porque el falso maestro no es humilde, es orgulloso, se envanece, como ya lo vimos. Debemos entonces nosotros ser humildes, debemos estar dispuestos a aprender de los demás y crecer en nuestra fe, aprendiendo a escuchar y evitando disputas necias. Esto nos ayudará a evitar la arrogancia. Y en cuarto y último lugar, estudiemos la Biblia con diligencia, queridos hermanos, para conocer la verdad. Usted sabe, si usted es de Dios, usted sabe cuando alguien le predica con sinceridad y no pretende manipularlo. El que predica con sinceridad siempre le muestra las cosas a la luz de la verdad y los textos en contexto, no sacados fuera de contexto. Entonces estudiemos la Biblia con diligencia para conocer la verdad. Oremos por discernimiento para que podamos identificar las falsas doctrinas. Es importante estar fundamentados en la verdad de Dios. Esto nos ayudará a discernir las falsas doctrinas. Así que 3 cosas: estudiemos la Biblia con diligencia, oremos por discernimiento para identificar las falsas doctrinas y fundamentemos nuestra mente y nuestro corazón en las doctrinas de la Biblia, porque no basta con leer, nos toca fundamentar nuestra fe en lo que dice la Escritura. Entonces, queridos hermanos, Dios haya hablado a sus corazones. No omitimos los versículos de la Biblia, los estudiamos y los vemos tal cual están. Que Dios les dé su gracia para poder valorar la enseñanza centrada en las Escrituras y vivir de acuerdo a ellas. Amén. Colóquense de pie, por favor, y oremos al Señor. Padre Santo, delante de ti estamos en esta mañana, porque tú habitas por tu Espíritu en cada uno de nosotros. Y tú conoces nuestro corazón y nuestras intenciones. Y tú sabes quién predica la verdad. Y tú sabes quién engaña. Y tú sabes, Señor, que nosotros somos débiles humanos y fácilmente podemos ser manipulados. Hoy te rogamos, Padre, que nos des la gracia de atender a tu verdad, de tener tu palabra como la norma de fe y conducta para nuestra vida, de entender que somos templo de tu Santo Espíritu y que tu Espíritu nos lleva a toda verdad, porque tu palabra así lo dice. Ayúdanos a valorar y a entender tu verdad, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es como martillo que quebranta la piedra. Es como espada de 2 filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Ayúdanos, Señor, a atesorar tus pensamientos, tus mandamientos en nuestro corazón, para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener santo temor y santa reverencia cada día de nuestra vida, y dispón todo nuestro ser para tu gloria, Señor. Y si alguien no te conoce, mi Señor, tócale su conciencia y ablanda su corazón de piedra para que crea la palabra de Dios y confíe en la obra suficiente de Cristo en la cruz. Te pido estas cosas en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.